aquí vamos a abrir lo que es Synamic Selector. ¿Sí? Y la aplicación, pues digamos que tiene tres posibles opciones, ¿sí? La selección del producto en función de la aplicación, que es lo ideal, es decir, yo qué voy a mover y con base en lo que yo mueva, pues selecciono mi variador, ¿sí? Como les decía, no es lo mismo un variador para una bomba centrífuga o un variador para un molino, ¿sí? Entonces, iniciemos con la selección del producto según la aplicación. ¿Listo? Entonces, ¿alguien tiene de pronto por ahí alguna aplicación típica en alguna planta que me puedan decir para ir haciendo para hacer la configuración? O la defino yo, como quieran. Por ejemplo, un servomotor. Pero más que el servomotor sería, ¿qué movería el servomotor? ¿Sí? O sea, el servo sería una servobomba o sería un servo que esté moviendo la banda, Perdón, en bomba de lodos. qué pena, Norita, no te escuché. Miller dice que bomba de lodos. Bueno, una bomba de lodo sería una bomba de desplazamiento positivo o una bomba centrífuga. Bueno, entonces, pues primero metámonos en la primera opción, que es un tipo de bomba, ¿listo? Y él me dice si es de movimiento continuo o movimiento intermitente. Si no tenemos claro qué tipo de movimiento, si es continuo o es intermitente es, pues el Synamic Selector tiene la posibilidad de generar una ayuda, ¿sí o no? Entonces, movimiento continuo, centrífugas, eh, ventiladores radiales o axiales, compresores, bombas excéntricas de tornillos sin fin, que podría ser una bomba de lodos, o hidráulicas o dosificadoras o desincrustadoras, que serían las de movimiento intermitente. Entonces vámonos por una bomba de movimiento continuo. ¿Listo? Y luego vamos a ver el tipo de rendimiento, ¿sí? Si es una de rendimiento básico o de rendimiento medio. Básico, centrífugas de ventiladores radiales o axiales, compresores. De rendimiento medio también podrían ser centrífugas, lo que pasa es que aquí hablan de, digamos que bombas con mayor capacidad, por decirlo así, o sea, de mayor potencia. Vamos a hacer algo simple. ¿Y qué potencia? ¿De baja tensión menor a 30 kilovatios o de baja tensión mayor a 30 kilovatios? Pues vamos a decirle que es de baja tensión menor a 30 kilovatios. De una, el Synamic Selector me despliega los posibles equipos que yo pudiese seleccionar o los que se adecúan a mi aplicación. ¿Sí? Estamos partiendo, vuelvo y repito para los que están llegando, que estamos haciendo la selección dependiendo de la aplicación como debería hacerse siempre, ¿vale? Por ahí alguien tiene la manito levantada, no sé. ¿Hay alguna pregunta? Hola, habla Melissa. Es que quiero decirte como las observaciones del señor Miller, que fue quien te dijo la aplicación de la bomba de lodos. Dice que es para desplazamiento positivo y sería para variar la velocidad dependiendo de una variable de densidad. Ok, listo. Entonces, sería una bomba de desplazamiento positivo y quieren hacer un control de flujo, me imagino yo, dependiendo de la densidad, ¿verdad? O sea, habría que hacer como internamente un PID, tengo entendido ahí. Y pues para esto, digamos que todos los variadores en Siemens, sea desde el más básico hasta un Synamics S, pues tienen integradas funciones de PID para poder hacer ese tipo de regulaciones. Lo importante aquí es que tengamos claro el rango del sensor y cómo lo integraríamos nosotros al sistema. Vamos a ver si de pronto nos queda un espaciecito de tiempo y miramos cómo sería una configuración básica para un control de
para este tipo de control, que podría llevarse también a un control de presión, por ejemplo, para edificios, para hacer bombeo en edificios, o control de velocidad también podría ser algo pues básico, por decirlo así. Realmente no es una aplicación pues tan compleja. Entonces, vamos a seleccionar el Synamics G120C, que sería el equipo que tenemos acá y con el cual vamos a hacer la puesta en marcha básica. ¿Listo? Ahí ya seleccionamos Synamics G120C y seleccionamos el tipo de tensión. Lo primero, 400 voltios o 480 voltios. Básicamente, entre 440 voltios y 480 voltios, pues la referencia del dispositivo es igual. Lo que pasa es que cambia es un poco la corriente que podría entregar. Si ustedes ven, por aquí abajo sale la referencia del equipo. 6SL3210, 1KE18, 8UF1. Esa es la referencia del equipo. Ahora voy a cambiar la tensión y van a ver que la referencia sigue siendo la misma, ¿sí? 1KE18, 8UF1, o sea, no es que cambie, en este caso, si yo cambio de 440 voltios a 480 voltios, no va a cambiar la referencia, de pronto si les surge la duda. Cambiaría si fuera a 220 voltios o si fuera un equipo a más de 500 voltios, 600 voltios o algo así. ¿Listo? Si ustedes lo quieren en kilovatios o en caballos, no hay ningún problema. En este momento estamos en kilovatios, ¿sí? Y todos los variadores, absolutamente todos, pues tienen dos características, que entregan una potencia en baja carga y una potencia en alta carga, ¿sí? O algunos le llaman heavy duty y normal duty, ¿sí? Cualquiera de las dos está bien. Entonces, esto es bien importante porque eso también hace parte de una correcta selección del equipo, porque es que a veces, por ejemplo, para molinos ponen un equipo en baja carga cuando el molino es una carga de alta carga o altas prestaciones dinámicas, por decirlo así. Pero si ustedes no tienen claro el concepto, porque es un concepto que en ocasiones como que genera confusiones, cuál cojo, LO, HO, cuál es mi aplicación, pues es que el Synamic Selector ya lo tiene acá. Entonces ustedes le dan en la ayuda y le sale la definición básicamente. Entonces, low overload o baja sobrecarga se refiere habitualmente a aplicaciones con dinámicas bajas, ¿sí? Servicio de par continuo, par cuadrático con despegue reducido. Ejemplo, par cuadrático, pues es una bomba, ¿sí o no? Con despegue reducido, es decir, que no tiene alta inercia al inicio, eso sería un despegue reducido, y con precisión de velocidad baja, es decir, en una bomba centrífuga, si voy a 5 RPM o 20 RPM máximo, pues no tengo muchas complicaciones, ¿no? Entonces, si por ejemplo fuera una bomba centrífuga, yo la seleccionaría como low overload, ¿sí o no? LO. Ahora, si yo tuviese un molino, si yo tuviese una cinta transportadora, si yo tuviese una mezcladora o una bomba excéntrica de tornillos sin fin, por ejemplo, que tal vez podría usarse para la bomba de lodos, pues entonces yo seleccionaría high overload o alta sobrecarga, ¿sí? Si ustedes ven en la imagen, los equipos en baja sobrecarga claramente pueden entregar más potencia que en alta sobrecarga. ¿Por qué? Porque al ser dinámicamente más exigente la aplicación, los IGBTs o la electrónica de potencia que está en el variador, pues claramente va a sufrir un calentamiento mayor, ¿sí?
Por lo tanto, al sufrir más calentamiento, pues no puede entregar la misma potencia. Por eso en high overload la carga es menor que en baja sobrecarga, en low overload. ¿Listo? Ese es un concepto que hay que tenerlo claro si ustedes quieren hacer una buena selección del equipo. Yo no les estoy diciendo que es que si lo seleccionan mal no les va a funcionar. No. Lo que les estoy diciendo es que cuando su aplicación exija las mayores prestaciones dinámicas que ustedes necesitan parar, arrancar, subirle la potencia al máximo, y si el sistema no está bien dimensionado, pues seguramente van a empezar a tener problemas. Ejemplo, en alguna ocasión nos pasó con un ventilador un variador de 400 kilovatios que lo usaban para el tiro inducido de una caldera, que no le habían cambiado la felpa o las rejillas de ventilación y el equipo empezó a sufrir por temperatura y empezó a limitarse en corriente y el ventilador no se movía o no llegaba al set point que ellos necesitaban y por lo tanto pues estaban teniendo limitaciones por un tema de mantenimiento que estaba o que también puede asociarse al tema de temperaturas, que obviamente está relacionado directamente con la buena selección del equipo. Entonces, eso es bien importante cuando los procesos son críticos y cuando ustedes necesitan sacarle pues el jugo o el mayor provecho a sus aplicaciones. Listo, entonces, para continuar, estamos trabajando con una bomba centrífuga. Si alguien está alzando la manito ahí, nuevamente. No, ya no, bueno, continúo entonces. Entonces vamos a decir que tenemos un variador de 4 kilovatios o digámosle que de 5.5. Igual esto aquí ustedes lo van moviendo y van viendo que él va subiendo pues la potencia y así mismo te dice qué corriente entrega en LO y en HO, la parte de abajo, ¿sí lo ven? Aquí. Por ejemplo, el de 5.5 kilovatios entregaría 10.42 amperios a la salida en LO y 7.33 amperios a la salida en HO. ¿Listo? Bueno, el software, o más bien la aplicación, lo que permite hacer una fácil parametrización de los componentes que ustedes necesitan, ¿sí? Es más, incluso el equipo comercial de Camati lo usa en ocasiones para no complicarse tanto, ir a mirar manuales, cuál será la referencia del filtro para este variador, cuál será la de la reactancia, cuál es el filtro de beta a la salida. Entonces, realmente es una ayuda muy buena y es bueno pues que ustedes la conozcan. Entonces, filtros en integrado, que básicamente es un filtro de radiofrecuencia. No es que el equipo no funcione si no lo tiene, lo que pasa es que pues obviamente está protegido frente a esas perturbaciones. Si ustedes lo quieren, pues lo seleccionan acá. Y si tienen dudas, pues aquí les aparece cuál sería como la categoría del filtro. Sí, hay dos, C2 y C1, y ahí está según la normatividad, pues lo requerido, que no va a entrar en muchos detalles. Si ustedes necesitan un drive con comunicación, simplemente lo seleccionan. ¿Qué necesitan? Profibus, USS, que USS es obviamente un protocolo propietario de Siemens, usado para variadores, y corre sobre 485, Modbus RTU, o Profinet, o Ethernet IP. ¿Listo? En este caso, Profinet. Si yo defino que estos son los parámetros y las potencias del equipo que voy a utilizar, entonces le doy memorizar. Al darle memorizar, ya el sistema o la aplicación toma esa referencia pues, como la referencia de trabajo y te empieza a mostrar la selección de los equipos que tú requieres según el manual para la instalación del
equipo. Es decir, si requieres una bobina de red o una reactancia, pues lo memorizas. Ah, ¿qué es una bobina de red? Las bobinas de red se utilizan para alisar los picos de tensión, puentear los huecos de tensión causados por la conmutación y reducir la influencia de los armónicos sobre los convertidores de red. ¿Sí? Entonces, si alguien no tiene claro para qué se usan las reactancias y cuál es la importancia de ellas, que para mí siempre deberían ir, o lo recomendable es que vayan cuando hay más de 2 equipos pegados bajo el mismo transformador. Entonces, ahí está la explicación. Reduce los armónicos, ayuda o alisa los picos de tensión y puentea los huecos de tensión causados por la conmutación. Es decir, básicamente por el rectificador de entrada. ¿Listo? ¿Qué interruptor le ponen? Ah, le pongo un guardamotor, le pongo un interruptor, ¿de qué potencia? Siempre hay dudas sobre esto y mira que el software es muy intuitivo y ya te dice, selecciona esto, 3RB2 2021 y aquí te sale la explicación de lo que es, ¿sí? Si ustedes quieren que el sistema lleve fusibles o no, lo pueden seleccionar. Si ustedes quieren que el sistema lleve una resistencia de frenado, si quieren que lleven una bobina de salida porque el motor está a más de 300 metros, entonces pues obviamente se pone una bobina de salida para alargar la distancia del sistema y evitar pues este problema de la capacitancia del cable. Entonces lo seleccionan. Ahí está, las bobinas de salida reducen la carga de tensión de los devanados del motor, al mismo tiempo reducen también las corrientes transitorias de carga capacitiva y esto se da por los cables tan largos, ¿no? El cable o el caucho del cable básicamente es una capacitancia y al ser tan largo se ve mayor reflejado y para contrarrestar este efecto se le pone una bobina a la salida. Aunque los variadores de Siemens están ampliando esa distancia, creo que ya estamos como en 200 metros para potencias mayores a 30 kilovatios, si no estoy mal, sin necesidad de bobina de red, porque lo típico son 100 metros para cable normal y 50 para cable apantallado o cable VDF, pero los variadores de Siemens ya tienen, digamos que integrado o su electrónica de potencia ya permite hasta 200 metros. Si ustedes quieren, panel de mando, la BOP o la IOP, que es como la panel inteligente que tiene mayores prestaciones, ¿sí? Ustedes pueden hacer gráficas ahí y otras cosas. Para los que quieren sacar el panel y poner el panel en la puerta, está el juego de montaje a panel. Para los que quieren programar el variador con su celular, que es algo que vamos a hacer ahora, pues pueden adicionarle el módulo Smart Access, ¿sí? Si quieren extenderle la garantía, bueno, si quieren una tarjeta de memoria, si quieren el kit de conexión, si quieren el Start Drive o el Starter, ahí está todo. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que yo le puedo dar enviar selección y alguien que me regale un correo, yo les envío este correo aquí como prueba. Cambiemos esto de aquí. Bueno, voy a enviarlo de mi correo personal. ¿Listo? Alguien, si quieren, o bueno, lo envío a mi correo y lo abrimos acá. Más bien. Listo. Ahí se supone que ya lo enviamos. Sí, es simplemente aquí al final dice enviar selección, envío la selección, le doy el correo y en teoría pues el sistema ya debería enviarlo. Vamos a ver si ya me llegó y les comparto. No, todavía no me ha llegado. Compartir actividad. Bueno, apenas me llegue el correo. Ah, ya está aquí. Ya me llegó. Voy a compartir en la pantalla del computador para que ustedes vean
el correo, ¿listo? Entonces, mire, este correo es el que me acaba de llegar. Y aquí me dicen presentación como base para una especificación de pedido de distribuidor especializado o a Siemens. Es decir, ustedes pueden usar esta aplicación para decirnos, miren, nosotros queremos este equipo con estos componentes, o simplemente nos pueden decir cuál es el equipo, cuál es la aplicación, y nosotros usamos la aplicación para hacer la selección. Entonces aquí está, mira, Tsunami G120C, ¿sí? Perdón, no se está viendo nada. Ya. Bueno, ya, listo, ok. Sí, es que por acá hay otro computador y sí lo estoy viendo por acá. Pues tengo dos computadores acá. Bueno, entonces aquí está la referencia del variador, 6SL3210, 1K21. Ahí están los componentes, el componente al lado de la red, es decir, aguas arriba del variador. Tenemos la bobina de red, el interruptor automático, el breaker, los fusibles, componentes del circuito intermedio, es decir, lo que tiene interacción con el bus DC o con los condensadores del equipo, que básicamente ¿qué sería? Una resistencia de frenado para evitar la sobretensión por regeneración o por frenados en muy corto tiempo que se requiera en la máquina. Entonces, una bobina de frenado en el bus DC para evitar que la tensión se eleve mucho. Panel de mando, y hay otros, pero obviamente el módulo web server, la garantía extendida por 3 años, garantía extendida por 5 años y todo. Este sería el correo que te llega con las referencias ya todo muy clarito, ¿sí? Y al final unos datos técnicos del equipo, tamaño, peso y el listado de las referencias uno a uno. Este sería el pedido que uno montaría para cumplir el requerimiento. ¿Listo? Entonces, eso cuando es una selección basada en la aplicación, que sería lo ideal. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran complementar? ¿O vamos bien? Bueno, yo creo que entonces vamos bien, ¿verdad? Bueno, voy a hacer otra selección con la aplicación, pero esta vez haciendo la selección directa. Ahí estoy volviendo a compartir la pantalla de mi teléfono. Listo, ahí ya se está viendo. Entonces nuevamente, si Dynamic Selector, bueno, ahorita estoy viendo en el chat, ahorita le envío el correo al ingeniero Jair de la siguiente selección que hagamos. Bueno, voy a cerrar mi aplicación y la voy a volver a abrir. Ahí está, Dynamic Selector. Listo, entonces hagamos una selección directa de productos. Esta es básicamente los equipos disponibles en el Dynamic Selector, desde el B20 hasta G120, C, X y P. Listo, entonces aquí realmente el B20 ha sido como el caballito de batalla, pues es un equipo muy bueno para aplicaciones básicas.
El único inconveniente es que este equipo no tiene comunicación Profinet ni Profinet, solo sería Modbus o USS. Entonces, Synamics B20. Y el Synamics B20 también trae un módulo de Smart Access para programarlo desde el teléfono o desde el computador a través del web server del equipo, que ya lo vamos a ver. Entonces, listo. ¿Qué tensión quiero? ¿220 o 440 voltios? Bueno, ese equipo lo que más se vende es en 220 voltios, ¿sí? Para aplicaciones sencillas. Y me muestra solo la potencia en High Overload, HO. Si quiero filtro integrado o no, le voy a decir que sí. Comunicación, si ven que solo tiene RS485 porque no hay ninguna selección diferente, o sea, no hay ninguna opción adicional. Entonces memorizo la referencia del variador y empiezo a ponerle los componentes que están por el lado de la red, es decir, aguas arriba del variador, lo que protege al variador. ¿Qué sería? Una bobina de red, un interruptor automático y un fusible. Se estrena, creo que este es un fusible GR, si no estoy mal. Si resistencia de frenado, pero si compro la resistencia de frenado me toca comprar el módulo de frenado. Si ven que cuando lo selecciono, voy a seleccionar solo la resistencia de frenado y de una él me selecciona el módulo de frenado. ¿Por qué? Porque el módulo de frenado o el variador Synamics B20 no trae ese chopper de frenado o ese transistor de frenado que sí lo traen los variadores G120. Entonces hay que adicionárselo para que este módulo de frenado se pegue en paralelo a los condensadores o al bus DC y que este haga el switcheo del transistor cuando la tensión está muy alta. Y si la distancia es muy larga, pues bobina de salida. Aquí, este parámetro, cargador de parámetros, este es una herramienta que se usa para que el programa se cargue en una memoria SD y uno le pueda cargar el programa o tener ahí el programa, pues, o el backup. Le voy a decir que Basic Operator Panel, que le voy a comprar el módulo de Smart Access. Y como ustedes ven acá, no hay una selección de software, porque el Synamics B20 no tiene como tal un software de programación como Starter o como Start Drive, sino que se programa a través del módulo de Smart Access, que la verdad es una maravilla. Ahorita lo miramos bien. Listo. Ah, bueno, y una resistencia de terminación del bus RS485, cuando hay varios variadores en la misma red, hay que ponerle unas resistencias al final. Listo. Voy a enviar entonces esto al correo que me están dando acá, desde el mío, para ING, raya al piso, Yair, arroba, micena.edu.co. Y lo enviamos. Listo. Luego nos comentas, ya, porfa, si te llegó el correo, ¿vale? Bueno, ¿hasta ahí alguna duda de lo que es Synamics Selector? ¿Algo que quieran profundizar más? ¿Quieren que hagamos otra cosa con la herramienta? De pronto de lo que han visto por ahí. ¿O continuamos? Por ahora todo bien. Listo. ¿Alguien más? Bueno, listo. Entonces continuemos. Todo bien. En este momento voy a hacer la configuración con el Synamics, con el módulo Smart Access
desde mi computador. ¿Por qué desde mi computador? Porque si me conecto desde mi celular, se me cae la red y no les puedo transmitir. Pero básicamente lo que van a ver en el computador es lo mismo que se vería desde un teléfono celular. ¿Listo? Entonces, listo, voy a compartir entonces la pantalla de mi computador. Voy a detener esto de acá. Listo. Así, compartir pantalla. Y voy a mostrarles acá con una camarita lo que tenemos montado acá. Bueno, esa es una bandita ahí con una aplicación pues muy básica, tiene un motorcito en la parte izquierda, un motor reductor, y aquí abajo ustedes están viendo el módulo Smart Access. Entonces, este es el modulito Smart Access, están viendo ahí, es básicamente como un BOP. Si lo ven es como del mismo tamaño prácticamente, ¿sí? Y sería que ustedes montarían en la parte frontal. Listo. Entonces, lo primero pues es que nos conectemos a la red que genera este módulo. Ah, aquí está. Entonces, la red del módulo se llama G120 Smart Access y esos numeritos que ustedes ven ahí, FE30AE, hacen parte de la se me fue el nombre, la MAC del equipo, ¿sí? Los últimos números de la MAC del equipo. Entonces, él ya estaba conectado, me voy a desconectar y no sé si ustedes alcanzan a ver que cuando me desconecté, el ledcito de la parte derecha del equipo cambió de color. Es decir, que cuando está naranja no tiene conexión y cuando está verdecito, ahí cambió a verdecito, es porque tiene conexión. ¿Listo? Lo siguiente, después de tener conexión, sería abrir el navegador y aquí escribir 192.168.1.1, que es la dirección del módulo. Subir esto un poquitico. Listo. Bueno, entonces lo que ustedes están viendo en la parte derecha de la pantalla es el módulo web server o Smart Access del Dynamics G120. Y desde acá tenemos el Quick Commissioning, los parámetros, hacerle jog, mirar las variables del equipo, ¿sí o no? Set point, frecuencia de salida, velocidad actual, temperatura calculada del motor, tensión del bus DC que están casi 700 voltios y torque actual. Lo primero entonces sería hacerle un quick commissioning. Hay dos maneras con este módulo. La primera es resetear los valores a fábrica, que en este momento no lo voy a hacer, o modificar los valores existentes. Podríamos modificar los valores existentes, ¿verdad? Abortar. Listo. Cuando yo inicio o entro a esta opción,
me dice, mira, vos tenés dos posibilidades, hacer un control estándar o un Dynamic Drive Control, que sería como una aplicación de altas prestaciones, es decir, estamos hablando de control vectorial, de tal vez hacer un control en lazo cerrado, ¿sí? Para aplicaciones como bandas, como molinos, cargas que tengan una alta inercia al arranque. Entonces, entremos por Dynamic Drive Control. Y aquí, esto vuelvo y repito y quiero ser bien reiterativo aquí, estos que ustedes están viendo acá, básicamente es lo mismo que ustedes verían en el celular, con todas estas cositas. ¿Cuál es la diferencia? Que a veces cuando ustedes van a programar con el panel, si no tienen ningún software, pues se complica a veces como que, ay, el parámetro 1000, ¿será que lo pongo en uno? Pero ¿qué es IS o es NEMA o es a 50 Hz o es a 60 Hz? Entonces aquí ya está todo muy clarito, ¿sí? Entonces IS voltaje 400 voltios, que es el motor que tenemos en el momento, y ese tipo de motor pues es un motor de inducción, ¿sí? Me regreso. Ay, Dios mío bendito. Listo, sería este, ok. La potencia o la corriente del motor 0.36 amperios, la potencia en kilovatios, la velocidad nominal, el voltaje nominal, la frecuencia, el método de refrigeración, si es natural, si es forzado con ventilación, si es con líquido, si no tiene ventilador. Listo. Le damos siguiente. Me dice la configuración de las entradas y las salidas, ¿sí? O si yo quiero tal vez hacer algo diferente o tal vez aplicar una macro o una plantilla de parámetros. Eso no quiere decir que si yo aplico una plantilla de parámetros, tengo que ajustarme a lo que eso diga, no. Lo que quiere decir es que nos puede ahorrar trabajo porque podemos seleccionar una plantilla que se acomode o que se acerque mucho a nuestra aplicación y de esa manera modificar las pequeñas cositas que no se ajustan para que ahorremos tiempo. En este momento, Fieldbus quiere decir que está por comunicación, pero yo solamente, ejemplo, es una banda con 4 velocidades fijas. Entonces, mira, a ella me seleccionó la acción de cada entrada digital. La entrada digital 1 selecciona una frecuencia, la 4 otra frecuencia, la entrada digital 5 otra frecuencia. O si quiero, no sé, estándar I/O con MOP, que es potenciómetro motorizado. Y seguramente la configuración ya me la cambió, ¿sí? Entonces, vuelvo y pregunto porque, perdón, y reitero porque es una pregunta que hacen muchas veces, ¿no? Es, vení, ¿cómo así? Si yo le pongo una macro, ¿quiere decir que no puedo salirme de la macro y no puedo hacer modificaciones? No, eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir la macro es que te puedes ajustar a una parametrización muy cercana a la que usted necesita para ahorrarle tiempo. Listo, le damos siguiente. Y aquí los parámetros, velocidad mínima, velocidad máxima, tiempo de aceleración, pongámoslo en 5, tiempo de desaceleración, otra vez 5, off 3, que sería la parada de emergencia, en 0 segundos, y la corriente límite de 0,54 amperios. Siguiente. Esta es como la aplicación tecnológica, si es un drive o si es una aplicación estándar, si es una aplicación de alta dinámica o si es una aplicación de mucha más carga, heavy duty start o un arranque. ¿Sí? Este es como para arranques dinámicos, es decir, arranque, pare, y este es más para arranques pesados, por decirlo así. Seleccione la identificación del motor o el autotuning, que muchos le llaman así. Hay varios tipos, hay identificación estática y identificación en movimiento. La identificación estática es la que siempre debería hacerse iniciando, ¿sí?
porque es la que en control vectorial es la que ajusta los parámetros del regulador de corriente, ¿sí? Tiempo de magnetización, resistencia estatórica, por ahí calcula la resistencia del cable y ese tipo de cositas. Entonces, como el lazo de corriente es el que primero responde, pues es el que primero hay que calcular, ¿sí? Entonces, lo primero es hacer una identificación en parada, ¿sí? Y luego de la identificación de parada, lo ideal sería hacer una identificación en movimiento para que ajuste para que calcule la inercia, entonces arranca el motor y lo para, si la carga lo permite, ¿sí? Esto es si la carga lo permite. Porque, por ejemplo, a mí me quedaría muy complicado hacer una identificación en movimiento o en un puente grúa, por ejemplo, ¿sí? Imagínate, pues, de pronto el puente grúa tenga algo cargado ahí, se cae esa vaina, o simplemente no da la distancia para hacer el movimiento. Entonces, bueno, eso depende más de la carga. Aquí digamos que completo el quit commissioning. Y rápidamente hicimos, uy, aquí falló algo. Vamos a ver. Bueno, puede ser porque yo le escogí un arranque dinámico alto. Voy a volverlo a hacer aquí rapidito. Standard Drive Control. Aquí escogí una aplicación estándar y de una me hizo la identificación solamente en parada. Ay, Dios mío. Voy a inhibirla. Ay, Jesús. Bueno, me voy a devolver un poco. Digamos que el try ya está parametrizado, pero básicamente es eso. La verdad, me tocaría sentarme un poco a mirar dónde está el tema, por qué no me lo deja hacer. Y me consumirá un poquito de tiempo, entonces para no quedarme ahí, voy a avanzar. En la parametrización de Siemens siempre hay parámetros R y parámetros P. Para los que tal vez entienden le han tocado programar un poquito, los parámetros R son simplemente parámetros de visualización, es decir, parámetros que no se pueden modificar, y los parámetros P son parámetros de escritura los que se podrían modificar, ¿sí? Bien importante este parámetro P03 porque es el nivel de acceso cuando ustedes están programando desde la BOP, es decir, qué parámetros puedo yo ver y qué no, ¿sí? O qué nivel de programación quiero, por decirlo así. Nivel experto o simplemente nivel 1 que es como el más básico. Y de aquí para allá tiene como los parámetros están básicamente separados por grupos. En este momento no tengo la agrupación, pero por ejemplo, los parámetros 200 son los parámetros de la configuración del variador. Como tal, del variador hablo en cuanto a qué tensión se conecta al variador, cuál es la potencia de fabricación del variador y ese tipo de cosas. Ejemplo, en este momento la voltaje de conexión está en 400 voltios. Eso está como en 460 voltios más o menos. Ahí cambiamos el parámetro. ¿Listo? Los parámetros 300 son los parámetros de la placa nominal del motor, que fue lo que estábamos configurando allá en el Pit Commissioning. Voltaje 400 voltios, el voltaje del motor es 400 voltios, el voltaje de la corriente del motor es 0,36 amperios. Pregunta para todos acá.
Si yo tengo un motor a 220 voltios, ¿le podría conectar un variador a 440 voltios? ¿Qué me dicen por ahí? Es decir, mi variador lo tengo conectado a 440 voltios, pero tengo un motor que solo me recibe 220 voltios. ¿Podría hacer la conexión o no la podría hacer? ¿Y por qué? ¿De pronto alguien me podría dar una respuesta? ¿No? Bueno, en ocasiones les cuento que sí se hace. En ocasiones hay algunas personas que dicen que les da miedo porque el tema de la tensión es diferente, que la tensión es muy alta, no sé qué, bueno, en fin. Lo que tendrían ustedes que hacer es, sí se podría conectar, incluso Siemens tiene como una característica que le llaman la característica de los 87 Hz, que es poder llevar el flujo magnético del motor, es decir, la relación entre voltaje y frecuencia hasta 87 Hz, conectando el variador en 440 voltios con un motor de 220 voltios. Entonces, lo que, mejor dicho, a 60 Hz entregaría 220 voltios y a 87 Hz entregaría la aplicación 440 voltios para que la relación frecuencia-voltaje se mantenga y el motor pueda tener una mayor velocidad sin perder par, ¿sí? Entonces, es por ahí una opción que se tiene y donde uno podría llegar a conectar un motor de 220 voltios con un variador de 440. Ahí pues les dejo el datico. Potencia nominal, bueno, esto ya son parametrizaciones. Las básicas, algo que sí quiero resaltar bastante y es que en ocasiones nos perdemos, y digo que nos perdemos porque cuando yo estaba entendiendo cómo programar un variador Siemens, pues se me dificultó un poco al inicio entender de qué manera era que yo direccionaba una entrada digital hacia una función. Y de pronto los que han programado ABB lo puedan entender un poquito más fácil, porque yo lo que le digo a la función es de dónde tomo la señal y no le digo a la entrada digital qué función va a ser. Es decir, por ejemplo, el parámetro 840 es el del arranque, ¿sí o no? Entonces lo buscamos por acá. P840, busquémoslo por aquí. Brian, Dime. tenemos un cliente que está preguntando que si puedes repetir eso último, el tema de los 80 Hz. Ya. Bueno, es que hay una característica que se llama la característica de los 87 Hz, ¿sí? Que básicamente, ¿qué es? ¿O cuál es la finalidad de esto? El motor funciona a través del flujo magnético o una relación, así lo llaman pues teóricamente, que es la relación dada entre el voltaje y la frecuencia, ¿verdad? Voy a abrir aquí Paint a ver si... Aquí un Paint. Listo. Entonces voy a ver si puedo tirar un texto, sí. Entonces sería el flujo, digamos así, estaría dada por la siguiente relación, por el voltaje sobre la frecuencia, ¿verdad? Ejemplo, una tensión de 220 voltios sobre 60 Hz. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero llevar... Perdón, estoy 60 Hz, sí, estoy bien. ¿Qué pasa cuando yo quiero llevar mi motor a más de 60 Hz? Es decir, yo quiero llevar mi motor, por ejemplo, a 90 Hz. Quiere decir que la relación ya se ve afectada, ¿sí o no? Porque yo puedo crecer la frecuencia, pero mi voltaje no crece. Entonces, la constante, o más bien la constante no, más bien la relación del flujo magnético se ve afectada en el rendimiento del motor, en el par del motor. ¿Por qué?
Porque la relación del flujo magnético no la puedo mantener, porque no puedo seguir subiendo a más de 220 voltios, porque mi aplicación no da más, o sea, no tengo más voltaje, no tengo de dónde echar mano, por decirlo así. Entonces, la característica de los 87 Hz es conectar un variador que está alimentado a 440 voltios con un motor de conexión a 220 voltios para que esta relación del flujo magnético, que por ejemplo en 220 voltios podría ser 60 Hz, se mantenga cuando yo lleve mi motor, por ejemplo, a 440 voltios con una frecuencia de 87 Hz. Básicamente es para eso, es para que después de los 60 Hz el motor pueda mantener un torque, digamos que aceptable, ¿sí? Es básicamente para eso. Y en ese concepto, después de los 60 Hz, cuando yo no puedo aumentar el voltaje, el concepto se llama, o le dicen, debilitamiento de campo, ¿sí? No es el debilitamiento de campo que uno aplica en los motores de corriente continua, donde le bajo el voltaje de campo tal vez para aumentar un poco la velocidad del motor, sino que simplemente es que el flujo magnético no se puede mantener, entonces el motor pierde torque, ¿sí? No sé si con esto queda de pronto aclarado un poco más el tema al compañero que estaba haciendo la pregunta, o quiere que o vamos un poco más allá, o quedó claro. No dice nada, pero parece. Ah, ya, que sí, que muchas gracias. Listo. Vale. Entonces estábamos Hay otra consulta de otro cliente. ¿Sí? Él pregunta que si el grupo de parámetros de programación es similar en toda la familia de variadores Siemens. Y también pregunta Edgar Balanta que si el voltaje es suave o es algo ficticio. No sé si ellos, cada uno activa el micrófono y te pregunta puntualmente. Sí, podrían hacerlo para que todos estemos enterados. Y de pronto alguno tiene la misma pregunta. Buenos días, Brian. Adrián Gómez. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, yo fui el que hice la consulta de los parámetros. Lo que pasa es que, pues, que nombras de este V20, perdón, Sí. pues que no se puede configurar desde el TIA Portal y esto, los parámetros, pues el P2000 o el que se ve por lo menos en los G120, pues básicos. O sea, la pregunta es si esos son similares o la familia es genérica, todo este asunto. No, es similar, mira. Básicamente, la historia en los variadores de Siemens empieza por allá con una vaina que se llama Simadin D, que son como los variadores D6, no sé qué, bueno. Luego entra lo que es Master Drive, que es el Simover y el Simorec no, Simover y Simorec, ¿sí? Y luego empieza como una nueva evolución o revolución o como lo quieran llamar, de variadores que empieza con lo que es Micromaster. Del Micromaster, G120, G110, B20, todos esos, los parámetros son iguales, ¿sí? Es decir, el parámetro P840 en un B20, en un Micromaster, en un Sinami G120, son los mismos, hacen la misma función. Es decir, que si tú programas un Micromaster, es posible que puedas programar de la misma manera un B20 y también un G120. No sé si con eso respondo tu pregunta, perdón. Sí, con eso ya queda claro la consulta. Gracias. Dale, con gusto. Bueno, entonces me regreso un poco y les estaba explicando que cómo se programa una entrada digital en un variador Siemens, porque es que a mí, por ejemplo, me costó trabajo entenderlo, porque pues se dice que es confuso y la gente o las personas tienen esa idea en la cabeza que es que Siemens es confuso y de pronto es que no se ha explicado de manera clara cómo se hace la función y es lo que queremos hacer hoy, ¿listo? Entonces, ejemplo, yo quiero que mi entrada digital me active el arranque del motor.
lo primero que tengo que tener claro es cómo se mapean las entradas digitales. Es decir, si una entrada digital se activa, ¿dónde la veo? Entonces, si una entrada digital se activa, la veo en el parámetro 722, ¿sí? 722 es el estatus de las entradas digitales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, activo la entrada digital 0, es posible que el bit 0 se me ponga en 1, o el bit 1 se me ponga en 1, si es la entrada digital 1. Entonces, yo tengo que tener claro dónde están mapeadas mis entradas digitales, ¿sí? Y luego tengo que ir a la función y decirle quién me activa esa función. Es decir, el parámetro 840 es quien activa el arranque del motor, ¿sí o no? On-off 1. Entonces, ¿quién me activa el on-off 1? Ah, el 722, ¿sí? El 722.0. ¿Y quién es el 722.0? Pues la entrada digital 0. Y así, básicamente, se programa las entradas digitales. ¿Esto quién lo hace? O cuando ustedes configuran las macros, digamos que la plantilla es el que hace esta asignación de parámetros, por decirlo así. ¿Qué me permite esta asignación de parámetros? Que una entrada digital pueda hacer muchas funciones. O sea, yo, por ejemplo, con una entrada digital puedo darle marcha al variador, activar tal vez un temporizador interno para hacer una lógica interna, tal vez podría activar un PID para que empiece a hacer la integración o hacer la regulación del lazo de control con una sola entrada digital, a diferencia de otros variadores en los que la entrada digital solo podría tener una función y me quedaría limitado, por ejemplo, si necesito hacer cosas un poco más allá. Entonces, eso es algo que hay que resaltar de los variadores y simplemente es entender cómo se haría la parametrización, ¿sí? Claramente, pues si ustedes tienen algunas dudas referentes al tema, pues ahí está el equipo comercial o el equipo de ingeniería que les podría explicar un poco más profundamente cómo se hace la parametrización, pero ese es el concepto. Es muy parecido a cómo se hace en ABB y ventajas, pues que con una entrada digital puedo hacer muchas cosas, no solamente darle marcha y ya, sino que puedo hacer muchas más cosas. Lo importante es entender o conocer el parámetro del arranque, el parámetro de la inversión de giro, que es, por ejemplo, el... Dios mío. Ya me bajo. No lo veo por aquí, que es el de la inversión de giro. Bueno, o por ejemplo, podría yo inhibir la frecuencia, invertir el... Por acá hay un parámetro que también lo preguntan bastante porque es que en ocasiones el giro del motor les queda al revés y entonces quieren invertir el giro y tienen que hacer una conexión por allá o invertir las bobinas. Pero hay un parámetro que es el parámetro 1820 que ya les hace eso. Si de pronto les ha pasado, se los digo aquí, 1820. Aquí, 1820. Aquí está. Invertir la secuencia de fases para que el motor gire al revés. Entonces, bueno, hay básicamente una explicación pequeña de cómo parametrizarlo. Estos de acá es muy importante también el tema de la referencia análoga, porque es que a veces, por ejemplo, ponen el variador y no saben cómo decirle al potenciómetro cuánto es el máximo, cuánto es el mínimo y todo esto. Entonces, quiero explicarle un poco lo que es el parámetro P2000. Y el P2000 o los parámetros de referencia que están entre el 2000 y el 2010. Entonces, son los que definen el 100% de las variables del variador. Variables como frecuencia, variables como corriente, variables como voltaje. Y bajo esos parámetros es que se programan, digamos que las entradas análogas. ¿Sí? Ejemplo, si mi parámetro P2000, que es el de la velocidad, está en 3000 RPM, quiere decir que cuando el variador tenga una entrada análoga
10 voltios o 20 miliamperios, la referencia que va a tomar como 100% es la que está en el P2000. Si ustedes quieren reducir un poco esa tensión, o perdón, esa velocidad, pues entonces pondrían acá, por ejemplo, 2500. Quiere decir que ya cuando tengamos 10 voltios, vamos a tener 2500 RPM y no 3000, ¿sí? Esto es haciéndolo rápido, porque ustedes podrían ir a escalar la entrada análoga y hacer alguna configuración, pero pues es un poco más demorado. Esta sería la más rápida, la más sencilla. O si ustedes, por ejemplo, quieren tener un visor de corriente a través de una salida análoga, tienen que tener en cuenta que si el visor si la salida análoga está en 10 voltios, es porque la corriente de salida está en 0,54 amperios. O yo la puedo llevar, por ejemplo, a 2 amperios. Y cuando mi salida está en 10 voltios o en 20 miliamperios, quiere decir que mi corriente de consumo es 2 amperios. Y así se linealizan las entradas y las salidas análogas con referencia en estos parámetros. De pronto, para los que les ha tocado por ahí batallar un poco con el sistema, con esta configuración. Bueno, me voy a volver un poco por acá y les voy a mostrar la función de jog, o básicamente cómo mover el motor con la aplicación, con el Smart Access. Entonces, aquí yo me voy a jog y puedo hacer un jogueo. Primero tomo el control, perdón. No se escucha, ¿puedes hablar un poquito más duro? ¿Ahí me escuchan? No, hay un ingeniero que está tratando de hablar, pero no se le escucha. Aló. Si quiere, escriba la pregunta por el chat y la leemos en voz alta. Ok. Brian, Sí. dice una persona, dice Kenneth, para todos los variadores el Q 100% en la entrada análoga es 10 voltios. Sí, para todos es 10 voltios. Es de 10 o 10 voltios o 20 miliamperios, dependiendo de cómo seleccionen la entrada. Si es de 0 a 10 o de 4 a 20 o de 0 a 20. Para todos, esa es el voltaje de referencia. 10 voltios 100%. Y lo que dice el parámetro 2000 es, ¿cuál es el 100%? 3000 RPM, 2500 RPM, 1800 RPM, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Pero básicamente es así como lo está comentando. No sé si con eso queda la pregunta resuelta. Sí, gracias. Estoy tratando de tomar el control, pero tengo un problema por acá. Yo creo que es que este parámetro está en 1, 0. La otra consulta que estaba pendiente es, buen día, mi pregunta es que ya que los parámetros de Micromaster 440 y G120 son los mismos, ¿existe un software de migración? Y además de eso, ¿cuánto tiempo se demora en migrar? No existe ningún software de migración. Es básicamente que tengas clara la aplicación y la puedas replicar de un lado a otro, porque no tendríamos como esa herramienta. El único software que permite programar
G120 y Micromaster es el starter, pero en el starter no hay esa funcionalidad, ¿sí? Aquí nos tocó empezar otra vez, voy a volver a hacer la puesta en marcha rapidito. Perdón. Aquí voy a hacer la puesta en marcha resetando los parámetros de fábrica porque no me arrancó el equipo. Aprovechamos y lo hacemos acá rápido. Sí, los parámetros son iguales exceptuando los variadores que son bien viejitos. Los sin mover y todos estos variadores. .36, la potencia es 0,08, la velocidad es como 2812. Siguiente. Démosle esta. Y preguntan que en el momento de hacer la migración manual, ¿cuánto tiempo se han tomado? Eso depende de la aplicación, porque por ejemplo, en los bobinadores de papel o de cable es un poco más complejo porque en ocasiones necesitan hacer conmutación de control por torque a control por velocidad. Entonces se demora mucho y también va muy de la mano de la experiencia de la persona en conocer el equipo. Ejemplo, yo pues digamos que he tenido bastante experiencia con estos equipos, pues me podría demorar en una aplicación más o menos, que es, o sea, básica, tal vez de un bobinador, me podría demorar unas 3 horas, 2 horas, pues porque obviamente yo ya me conozco casi que los parámetros de memoria, pero en alguien que tal vez no los conozca, se podría tardar a un día, por ejemplo, pero pues no es algo del otro mundo, o sea, no es algo pues muy complejo. Listo. Ahí lo que hice fue que volví a hacer una puesta en marcha y no me demoré casi que nada, ¿sí? Para poder tomar el control porque el equipo, pues, haciendo los movimientos, pues, se quedó el parámetro P10 en 1 y no me lo dejaba desbloquear. Entonces volví a hacer una puesta en marcha rápida. Y este es el parámetro, o esta es la, la imagen para hacer el control del motor. En este momento voy a subir un poquito la cámara para que ustedes vean la aplicación, la banda, y ahí la estoy moviendo. Bueno, mentiras, ahí no se movió porque la velocidad de jog está muy baja. Voy a subirla, voy a ponerla en... el control y voy a ponerla en más altica. Oh, no me deja la aplicación. Bueno, hagámoslo manual. Ponerla por acá. Tomo el control y lo arranco. Y ahí ustedes pueden ver pues que ahí hay como unas copitas, no es porque aquí tomemos, sino porque era lo que había en la banda, donde se mueve pues las copitas o la banda desde la aplicación. Y aquí le hago inversión de giro. Esto es simplemente para hacer las pruebas de que por lo menos los parámetros principales del motor están bien programados. Generalmente lo que nosotros hacemos al hacer una puesta en marcha es primero programar los parámetros de placa del motor y arrancar el motor para ver que arranque bien, para ver que funcione, ¿sí? Para ver que la regulación sea aceptable. Después de eso empezamos a hacer los temas de control, los temas de, es que va con un PID, o es que va no sé, con comunicación, o es que me tiene que sacar por esta salida análoga la referencia de velocidad, o la corriente actual, o la frecuencia actual. Bueno, entonces lo primero que hacemos es esto que le estoy mostrando acá, parametrizar rápidamente el variador,
hacerle un arranque manual y ya luego empezamos nosotros a programar. Ahí le estoy subiendo un poco la velocidad, si ven pues ahí la bandita se mueve un poco más rápido. Entonces no es que vayan a salir esas copitas volando. Bueno, ahí está. ¿Sí? Todo esto lo podrían hacer, vuelvo y repito, a través pues de la aplicación del celular. No se las muestro así porque si me conecto al Wi-Fi del módulo, pues me quedo sin internet en el celular y no les puedo transmitir la imagen. Bueno. Brian, es que yo veo que aquí uno de los participantes, el de mantenimiento de CPP, alzó la mano. No sé si de pronto tenga alguna pregunta o alguna consulta. No, pues yo creo que él tiene la manito alzada desde hace ratico antes de que dijéramos la pregunta que es la migración de la aplicación. Ah, ok. Bueno, y también está, como les digo, el monitoreo, pues que son las variables del equipo. En este momento no puedo arrancar el motor y verlo porque como estoy desde la aplicación, si yo aquí arranco el motor, no puedo por seguridad, obviamente, salirme pues de esta página, porque perdería el control del motor. Entonces, por eso o sea, no me deja regresarme pues la página, ¿sí? Entonces me toca entregar primero el control. Y ahí sí me puedo devolver para mirar los parámetros de funcionamiento, la temperatura calculada del motor, porque el motor no tiene ni termocupla, ni RTD, ni nada que esté midiendo la temperatura. Simplemente es un cálculo basado pues en los parámetros del motor y esa se llama o se conoce como I cuadrado T, pues. Otra cosa aquí son los diagnósticos que nos podrían dar una visión de las alarmas. Entonces aquí hay unas alarmas que dice la medida del voltaje es, la tolerancia está como que fuera de los rangos, ¿sí? La tolerancia de la alimentación del bus DC. Dice que la tolerancia, o sea, que si yo le digo en el parámetro 210, que es el voltaje de conexión del equipo, que está a 440 voltios, el rango de medición está 0.16 por debajo y 0.16 por encima. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que hacer para eliminar esa alarma es venirme al parámetro 210 y decirle que la tensión de conexión es 460 voltios, pongámoslo ahí, porque está en 400 voltios y está muy bajita, cuando realmente está muy por encima. Pregunta, si la tensión de alimentación del variador es 440 voltios más o menos, ¿en qué valor debería estar la tensión del bus DC o la tensión de los condensadores? Ahí para que alguien me la responda, si se la sabe. Bueno. Ustedes saben pues que básicamente los condensadores deberían de tener la tensión pico, por decirlo así, o aproximadamente de una onda seno, ¿sí o no? Que la tensión pico de una onda seno está aproximadamente en el valor de raíz de 2, algo así, ¿sí o no? Entonces, tengo acá yo mi calculadora, voy a ver si aquí, no lo voy a estar aquí en el celular. Brian, Miguel dice 640 más o menos. 640. Y otro participante quiere que repitas la pregunta. Si mi variador está alimentado a 440 voltios, ¿cuál debería ser la tensión
que yo debería ver o debería medir en los condensadores del variador? Esa es la pregunta. O aproximadamente, ¿no? Porque es que hay unos que dicen que raíz de 2, otros que por 1.43 y bueno. Entonces, básicamente lo que yo debería estar midiendo es la tensión de entrada por raíz de 2 o algunos lo hacen por 1.43, ¿sí? Que es la tensión en teoría pico de una onda seno. Ese es el valor que deberíamos más o menos estar viendo en un... Espérame, yo cierro esta calculadora acá. Dios mío. Esta calculadora se me escondió por acá y no la puedo quitar. Ya. Entonces, más o menos, este está como en... Aquí R20... 26, 295 voltios. Ese variador tiene que estar alimentado por ahí más o menos a 480 voltios. Por ahí más o menos tiene que estar. No, en este momento no tengo un tester acá para mostrarles, pero esa debería ser más o menos la alimentación. ¿A dónde quiero ir con esto? A que ustedes más o menos deberían poder determinar cuál es la tensión de los condensadores dependiendo de la tensión de alimentación. ¿Por qué? Ha pasado en algunos otros variadores, y esto no es solo para Siemens, esto es para todos los variadores, en los que la tensión del bus intermedio marca un voltaje erróneo o raro, pero ustedes ya podrían por lo menos determinar o saber o aproximarse a un valor adecuado para que frente a los temas pues, de diagnósticos ustedes sepan más o menos a qué tensión debería estar aproximadamente los condensadores, ¿sí? Es simplemente para eso. Puede ser la tensión de entrada por raíz de 2 o por 1.43 o bueno, hay varias personas que tienen como unos números, pero está ahí aproximado, pues no tiene que ser tan exacto. Entonces lo que hice aquí en este momento fue subirle ese valor del 210 un poquito más alto para que no fallara el equipo porque pues estaba generando una falla que era que la tensión estaba muy por debajo. Ahora si vemos acá el diagnóstico, ya lo podríamos eliminar, por decirlo así. Listo. Ahí ya quito algunas fallas y solo queda una alarma que debe ser la de la comunicación Profibus, o Profinet, perdón, que no hay. No hay conexión Profinet al controlador. Bueno. Yo a través de esta aplicación puedo hacer un backup también. Es decir, que yo desde mi computador o desde mi celular podría tener una parametrización del variador para poder restablecerlo en momentos pues, posteriores. Ejemplo, prueba 1. Entonces acá hago el backup. Y ahí estaría yo haciendo un backup desde mi celular al equipo. ¿Sí? Este módulo también viene para B20, no viene para Micromaster porque Micromaster digamos que ya entró en fase de descontinuación, por decirlo así, o sea, todavía lo soportan, pero pues ya no no está pues en el mercado así como estaba antes. Esto solo está para Dynamics G y Dynamics B20, porque bueno, hay Dynamics B90 y B60, pero esos están enfocados pues a lo que son soluciones de servos. Entonces aquí descargo y este sería el archivo de del programa, pues, del backup. Ok. Listo.
Si yo quiero hacer un upload, es decir, cargarle los parámetros, entonces pues selecciono cuál quiero, le voy a decir que el que acabé de hacer, lo voy a cargar uy, ese quedó en perdón, lo selecciono acá y le digo restablecer. Y en este momento él estaría haciéndole la descarga de la parametrización al variador. Listo. Ya está terminando. Entonces, realmente queríamos enfocarnos un poco más en el módulo de Smart Access porque, como ustedes ven, pues tiene muchas bondades o muchas ventajas y creemos que no se está resaltando o que tal vez el mercado no las ha visto y por eso queremos resaltarlas un poco, porque es que, por ejemplo, hay momentos en los que el variador está por allá en un tablero y me queda difícil poner el cable, o es un puente de grúa y los variadores están muy lejos, me toca subirme en un carrito con el computador y el cable, ¿sí? Simplemente si yo llego y pongo el módulo, lo puedo programar desde mi teléfono, ¿sí? O a veces no ando con un computador porque no me lo dejan entrar a la planta, porque es una planta de alimentos, es una planta farmacéutica y a veces se complican. Entonces simplemente llevo mi módulo, lo pongo y desde mi celular que sí lo puedo entrar, lo puedo programar y pues realmente es muy fácil. Entonces es por eso que queremos resaltar un poco las bondades de lo que es el Smart Access. Listo. Esto frente a lo que sería la parametrización con el Smart Access, creo que no vamos a alcanzar a hacer el tema de TIA Portal o la parametrización con TIA Portal, pero por lo menos queda claro lo que es la parametrización con el Smart Access y simplemente tal vez cómo se buscan o cómo se navega a través de los parámetros de manera muy general y esto funciona para Smart Access, es igual para Smart para BOP, para el TIA Portal con el Start Drive o el Starter. Ahora, preguntas que se generan cuando uno habla de los software de programación y es la siguiente. Si yo programo con el Starter, ¿puedo hacer un backup con el Start Drive? ¿O puedo hacer un backup con el equipo, con la BOP? Entonces sí, porque básicamente lo que hace el sistema es como visualizar los parámetros. Entonces, por ejemplo, yo programo mi variador con mi celular y llegó otro ingeniero y quiso conectarse con su computadora a través del TIA Portal y se jaló el backup y va a funcionar sin ningún problema, ¿sí? Lo que yo no podría hacer es hacer como el backup con alguna de estas aplicaciones, por ejemplo con TIA Portal, y ese backup que hice con TIA Portal, ir a abrirlo con el starter. Eso sí no lo podría hacer. Lo que tendría es conectarme con el starter y hacerle el backup directamente al variador, o sea, jalarse los parámetros del variador. Pero no tengo ningún problema si lo programaron con una versión y yo luego lo voy a ir a programar con otra versión o lo voy a mirar los parámetros con otra versión. No hay ese tipo de restricciones para los variadores, por si de pronto alguien se lo estaba preguntando. Hay una aplicación, bueno, pero que corre solamente sobre, le voy a mostrar la que yo tengo, porque es que la otra corre solo sobre Android. Entonces Siemens tiene como dos aplicaciones para el tema de diagnóstico o para poder buscar las fallas rápidamente. En Apple ese Drives, ya les comparto mi pantalla y se las muestro. Listo, ahí le estoy compartiendo la pantalla. Listo, ya se ve. Listo, listo. Entonces, esta aplicación se llama S-Drive. ¿Sí?
Y bueno, no, esto no es, no estoy vendiendo la aplicación, pero esta aplicación sí tiene un costo, ¿no? Cuesta como 8.000 pesos. La verdad, yo no lo he pagado. Creo que la de Android sí es free, sí es gratis y se llama, ya les escribo por acá, Dynamics Found. Creo que se escribe así, si no estoy mal. Dynamics for Find. Esa es. ¿Y qué tiene la aplicación? Pues básicamente tiene un listado de las fallas y las posibles soluciones. Ejemplo, vamos a ver por acá una. Memoria insuficiente, una como más común. Por ejemplo, alarma. Alarma del voltaje del controlador del bus desactivado. Entonces, el voltaje BS máximo del controlador fue superado. Entonces, lo que él hace ahí es remedio. Chequee el voltaje de entrada, puede estar muy alto. O chequee el parámetro P210, porque seguramente el parámetro P210 está muy bajo. Es decir, lo que teníamos ahora. El parámetro P210 estaba en 400 voltios y nosotros teníamos la conexión a 440 voltios, 480 voltios, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces, esta aplicación es muy buena, pues porque te permite encontrar rápidamente la falla sin necesidad pues de ir al manual ni nada de eso. Simplemente aquí están los códigos de las alarmas y también, aparte de eso, te da como un posible remedio o la posible solución o qué tendrías que revisar para solucionarlo. En Apple se llama S-Drives, pero en Android y en Play Store la consiguen como Dynamics Fault Find, creo que está así. Quiero, antes de finalizar, voy a ver si me consigo ya mismo Podemos tener un tester acá, sí. ¿Me lo prestas, por favor? Y les voy a enseñar de manera rápida cómo diagnosticar un variador para saber si primero es seguro energizarlo después de alguna falla, ¿sí? Segundo, determinar si puede haber algún problema por ahí en algún semiconductor, en el rectificador de entrada, ¿sí? Esto no es muy complejo, simplemente es hacerlo de manera técnica, pues, y entender lo que estamos haciendo. Entonces, voy a ver si voy a buscar por acá el esquema de potencia de un variador. Aquí está. Bueno, les voy a compartir mi pantalla del computador. Ahí la están viendo la pantalla. Sí, ya lo está viendo. Ok. Incluso ahí por aquí hay un micromaster. Bueno. Entonces, estamos viendo, esta sería la etapa de potencia de un variador. Un variador típico, un variador que no es regenerativo, que tiene un rectificador de entrada de onda completa trifásico y unos IGBTs a la salida, bueno, ¿sí? Eso es lo que sería típicamente un esquema de potencia de un variador. Dynamic G, B20 y variadores monoeje, ¿no? Monoeje. Y en este momento voy a desconectar el variador y vamos a hacer una medición. O acá tenemos otro drive, ¿verdad? ¿Me puedes traer un variador que esté desde el almacén, por favor?
Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo? Poder determinar si por lo menos los diodos que están en la etapa de potencia, los diodos del rectificador y los diodos de rueda libre del inversor, si por lo menos están en condiciones para prenderse, ¿no? Esta pregunta yo me imagino que sí todos se la saben y es, ¿cuál es la caída de tensión de un diodo? Si yo pongo mi tester en la medición de diodos, ¿cuánto tendría que medirme mi tester? ¿Alguien por favor que me la responda por ahí? Indican 0.7. Puede ser 0.7, puede ser 0.3, 0.5. Darío Marulanda dice depende del material del diodo. Depende del material del diodo, exacto. Por ahí suelto, ahí en el almacén hay unos. No, suelto, para hacer las mediciones. Listo, entonces sí, típicamente depende del material con que fue construido el diodo, pero no es más de 0.7. Es más, y si es 0, pues entonces sabemos que el diodo está malo y no vamos a energizar ese variador porque seguramente apenas lo energicemos o explota o las protecciones se van o pasa cualquier cosa, pues por no ser exagerado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es identificar cada uno de los puntos que tiene el variador, ¿sí? Claramente, si ustedes ven en la parte izquierda de la imagen, gracias. Si ustedes ven en la parte izquierda de la imagen, está la alimentación RST o para algunos L1, L2, L3, ¿sí o no? Eso está clarísimo. Y lo siguiente sería la tensión de conexión o más bien la tensión de los condensadores, que es DC más y DC menos, ¿sí? Y la salida que sería U, B y W, ¿sí o no? Esos son los 8 puntos que tenemos de referencia para poder medir de manera rápida el estado de los diodos del variador, ¿sí? Entonces, listo, aquí ya me trajeron un variadorcito. Voy a poner mi cámara y... Mentira, voy a usar la cámara que está acá para que no nos perdamos la imagen. Venga, yo más bien pongo esto aquí, cámara. Cámara, listo. Listo, ahí me menciono. Bueno, entonces miren. Este sería el variador, ¿sí o no? Y los puntos que estamos o que queremos identificar serían RST o en este caso L1, L2, L3. Vamos a identificar el DC más y el DC menos, que para uno está aquí, que es este acá, que es el negativo, y el R más lo podíamos tomar podría ser el R1, creo que es el R1, ¿sí? Igual hay otros variadores donde está muy clarito, dice DC más, DC menos. Y la idea entonces es poner, tengo esta pincita por acá que no es pues la mejor, pero sirve para lo que necesitamos, ¿sí? La ponemos en la escala de diodos. Listo. Ahí está la escala de diodos. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Con la punta negativa me voy a parar en el punto DC+, con la negativa. Y con la positiva voy a medir en R, S, T o L1, L2, L3 y las puntas U, B y W. ¿Qué hago con esto? Si ustedes ven, si yo pongo la negativa en la parte, en el DC+, y la positiva en L1, L2, L3 o en U, B y W, lo que estoy haciendo es que estoy polarizando el diodo. Lo que debería suceder en ese caso es que el diodo debería mostrarme la caída de tensión típica entre 0.7 y 0.3. 0.7 seguramente nos va a mostrar en el rectificador de entrada y 0.3, 0.5 en el inversor. Entonces,
Voy a ver si lo pongo aquí. Ahí estarían viendo este. Voy a poner entonces. Este sería más. Hacemos esto. Sería algo como así. Ayúdame ahí, por favor, mostrando la pantalla. No sé si ahí ven la pantalla. Ahí estoy midiendo entre DC más y L1 la caída de tensión. ¿Sí? No sale OL. Pero ahí. ¿Lo puede acercar un poquito? ¿Cuánto está midiendo ahí? 0.5. Listo. Y lo mismo pasaría con las salidas. ¿Sí? Bueno, esto es aquí problemas de conexión aquí con las punticas. Pero si ves que todos marcaron, ¿no? Quiere decir que por lo menos los diodos que hacen parte o que están conectados con la parte DC más o positiva del banco de condensadores o del bus DC están buenos. Lo siguiente sería hacerlo al revés, invertirlos. El positivo en la punta DC menos y con este nos iríamos a medir lo mismo, L1, L2, perdón, L3, L2 y la salida. ¿Sí? Esas son las pruebas básicas que se realizarían para poder determinar si, por ejemplo, el equipo es seguro energizarlo o no. Y es lo más básico que ustedes podrían hacer o el primer paso. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Que el variador debería estar desconectado, ¿sí o no? Entonces, importante que cuando lo desconecten, obviamente dejen que los condensadores se descarguen. Ahora, si ustedes tienen dudas de cómo determinar si el condensador está o no descargado, pues ponen la pinza pues en medición DC, ¿sí o no? Y simplemente pues separan en el negativo y en el positivo, ¿sí? Negativo y positivo, y obviamente esto debería marcar, creo que 0, casi 0, ¿sí? Ahí está 0, ¿sí? Exacto. Entonces ahí ustedes ya podrían decir, ah, bueno, listo, es seguro intervenir el variador porque los condensadores están descargados, o simplemente haciendo esa medición podrían determinar si la medición del bus DC interna del variador, el parámetro R27, R26, no lo tengo ahorita así en la mente, está marcando lo que realmente tiene que marcar. Es decir, si aquí marca 640 voltios, pues acá también tendría que marcar 640 voltios o algo muy cercano. Porque no es común, pero ha pasado que ese medidor se daña y entonces el sistema empieza a tener como fallas, pues. Entonces simplemente es hacer comprobaciones, es verificar que efectivamente el variador esté midiendo por lo menos sus variables de manera correcta con una simple pinza, ¿sí? Y es muy importante que esté claro el procedimiento de cómo medir el rectificador a la entrada y el rectificador a la salida para poder determinar si están buenos los diodos o no. Ahora, esa es la primera prueba, ¿no? Pero pues yo no puedo identificar si realmente los IGBTs están fatigados o si el rectificador de entradas sufrió algún daño. Por ejemplo, en alguna ocasión falló cayó un rayo, pues, creo que el tablero no tenía DPS, efectivamente se fue las protecciones aguas arriba del variador, se fue en esa ocasión un fusible, entonces nosotros fuimos, medimos los diodos, medimos los IGBTs pues de esta manera. Vimos que de cierta manera era seguro prender el equipo, efectivamente prendimos el equipo, pero lo que sucedió es que ya había una fatiga del equipo que uno no puede, digamos que determinar o medir a ciencia cierta con un tester, sino que toca sacar los componentes, ponerlos en un banco, medir el aislamiento, poder determinar si están buenos o no, si están fatigados o no.
Pero esta prueba que yo les digo es una prueba inicial donde el equipo se puede energizar sin ningún problema, incluso en esa ocasión se energizó el equipo prendió sin ningún problema, pero a los días falló, obviamente porque estaba fatigado pues los semiconductores. Pero sí es importante que si tienen alguna falla, si el sistema no funciona bien, si está consumiendo más una línea que otra, una línea está en cero, es posible que un diodo del rectificador esté abierto y ustedes simplemente con esa prueba pueden determinar si el equipo está en condiciones o no está en condiciones para poder prenderlo o para operar o si está bueno o no, básicamente eso. Eso para los temas de diagnóstico rápidos. Lo otro es usar las aplicaciones como Dynamic Fault Finder o como S-Drives, que es la que corre sobre Apple, sobre pues iPhone. Y sí es muy importante que si ustedes tienen aplicaciones exigentes, que si ustedes tienen aplicaciones que necesitan que sean confiables, que hagan una correcta selección. Pueden apoyarse con el Dynamics Selector, que hagan una correcta selección del equipo, que hagan una correcta selección del dimensionamiento del variador, porque cuando ustedes requieren o necesitan exigirle a la aplicación, si esto no está bien dimensionado, bien seleccionado, pues entonces van a empezar a tener problemas, y esto porque no me funciona, y es que Siemens es muy malo, y es que no lo programaron bien, el programador no sabe, pero pues todo parte desde el inicio, y el inicio es una buena selección basada en la carga y no basada en el motor, porque es que eso pasa, ¿no? Ay, vea, mándeme un variador para 50 caballos, listo, le mandan un variador para 50 caballos, pero no se fijaron qué aplicación era, si era una bomba, si era un molino, si era una banda, si era un ventilador con alta inercia, ¿sí? Entonces es bien importante y que si ustedes tienen aplicaciones o procesos muy críticos, que se fijen bastante en esto, porque es que no es seleccionar un variador porque el motor es de 50 caballos y listo, funcionó, no, es realmente hacerlo técnicamente con base en la carga y no con base en la potencia del motor, que es lo que típicamente sucede. Esas son pues las condiciones iniciales. No sé si tienen algunas preguntas, quisiera mostrarles lo que es TIA Portal, pero seguramente no alcanzamos porque nos vamos a demorar bastante. Entonces, me disculpan pues por esto. Espero que lo que hayamos dado y lo que hayamos mostrado se haya hecho pues con la suficiente profundidad como para que el tema quede más claro y no solamente verlo ahí superficial. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que queramos o que quieran resolver durante estos 10 minutos que nos quedan. Me dicen. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Bueno, no sé, entonces, sí, dime. Dice el señor Kenneth, para la parte de control se configura desde el TIA Portal. Bueno, lo que pasa es que, a ver, el TIA Portal es una plataforma que tiene todos los software integrados, ¿sí? Entonces, el TIA Portal es una aplicación muy grande compuesta de varias cositas, entre ellas Step 7, WinCC y para los variadores StarDrive. Lo que hacemos en StarDrive es lo mismo que podríamos hacer con el teléfono o con otras aplicaciones, ¿sí? Vistos desde otra manera. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo en el TIA Portal o con el StarDrive? Es que todo está integrado, ¿sí? Es que si yo tengo temas de comunicación con Profinet o con Profibus, me queda mucho más fácil hacerlo a través de TIA Portal porque me jalo las variables del variador al PLC y me queda mucho más rápido, pero sí tengo temas de comunicación. Ahora, si usted me pregunta a mí, Brian, ¿vos qué harías
para programar un variador que es de una bomba, pero no tiene comunicación. Pues yo lo hago desde el teléfono porque es más rápido, más sencillo, no tengo que abrir el programa que si no tienen una máquina poderosa, de pronto el TIA Portal que tengan por allá 4 de RAM y un disco duro de estado rígido, un disco duro rígido y un Core i3, pues, que eso no les va a correr como debería. Entonces, pues yo les digo, no, pues realmente es mejor con el teléfono, es más rápido, no te complicas tanto. Entonces, eh, todo lo que puedes hacer con TIA Portal lo puedes hacer con el teléfono frente a la configuración del variador para temas básicos y también para comunicaciones. El problema o la ventaja del TIA Portal es que si yo tengo un PLC y tengo el variador, hacer la comunicación y el enlace de datos entre el variador y entre el PLC va a ser mucho más sencillo porque todo está integrado en una misma plataforma. Es básicamente eso, pero se podría hacer lo mismo, temas de control, temas de autotuning, lo que ustedes necesiten, pues eso no tiene ningún misterio, por decirlo así. No sé si con eso queda pues aclarado el punto. Listo, muchas gracias, compañero Brian. Quisiera saber si de pronto los participantes, los clientes que están en este momento conectados, tienen alguna sugerencia o si están interesados en alguna otra capacitación, que por favor nos dejen sus comentarios en el chat para nosotros tenerlos en cuenta. Brian, mientras terminamos el tiempito, que si te podrías repetir la forma de conectarse al variador por el teléfono. Así como un brochacito rápido. Bueno, lo voy a hacer desde mi teléfono, ¿listo? Y les voy a mostrar aquí por la cámara. Entonces, bueno, aquí voy a irme a configuraciones, Wi-Fi, y aquí me va a aparecer, o me debería, lo voy a aprender primero, me debería aparecer la aplicación del Synamics G120 ¿listo? Aquí, en teoría, ya me conecté. Aquí arriba, ¿sí? Ya me conecté. Listo. Cuando ya estoy conectado, lo único que hago es abrir un navegador. ¿Ves? Aquí abro un navegador. Google. Lo que voy a escribir aquí arriba es la dirección IP del módulo, que eso está en los manuales. ¿Cuál es? 192.100. La voy a escribir 192.168.1.1. Si la ven, 192.168.1.1, le doy ir. Y ahí de una me aparece esto. ¿Sí? Voy a poner la camarita al otro lado. A ver si la podemos mirar por acá. Espérame, abro aquí esto. Y esto. Listo. Vamos a darle aquí, clic derecho, lector. Listo, ahí está. Entonces lo que yo les mostraba era básicamente lo que veíamos en el computador, es lo mismo que hay aquí. Voy a mover la banda, le voy a dar tomar control, voy a dar OK y le voy a cambiar a Han y aquí lo arranco. Le voy a subir la velocidad. Si ustedes ven, ahí se está moviendo la banda a través del teléfono. Es muy sencillo, no tiene mayores complicaciones, lo único que tienen que tener claro es esta dirección IP que hay acá y la contraseña que viene por defecto del módulo, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se conectan, abren la aplicación y así se conectan desde el celular al Synamics G120 de manera súper fácil. Y obviamente voy a detenerlo, les voy a mostrar los parámetros. Entrego el control, me regreso y aquí deberían aparecer
la manera de, no se ve bien, de parametrizar aquí están todos los para hacer la configuración. ¿Sí? No es nada del otro mundo, es simplemente abrir el navegador, Google, el que tengan, y aquí arriba escribir la dirección IP, que es esa que tengo ahí, y esa es la manera de conectarse, no tiene mayor ciencia, pues. ¿Listo? No sé si hay Gracias. una dudita por ahí, todo resuelto. Sí, compañero, acá en el chat nos dicen de la capacitación con Tía Porta. Entonces la estaremos Ok. programando, Podemos estaremos hacer. enviando el link. Bueno, no siendo más, les agradezco mucho por su tiempo, por el espacio, por la confianza. Y aquí está Mati para ustedes, con el equipo comercial, si tienen alguna duda frente a precios, selección de equipos, y con el equipo de ingeniería, si quieren de pronto hacer hay un tema más profundo en programación, de pronto tienen alguna falla que no han podido solucionar, o algo que ocurrió y no saben por qué ocurrió. Entonces, pues aquí está siempre Camati en Cali con el ingeniero Oscar y en Bogotá conmigo, frente a pues los temas técnicos relacionados frente a las fallas que ustedes tengan, y comercialmente Nora aquí en Cali, y en Bogotá el ingeniero Héctor Alzate, para, para que lo tengan presente. ¿Listo? No siendo más, entonces yo me despido. Muchas gracias nuevamente por la atención, y esperemos entonces pronto sacar una capacitación de Tía Portal. Esperamos que sea así, charladito, pues, sin tantas presentaciones, más como demostrativo, más práctico. Les cuento que Gamati está pronto a lanzar su laboratorio virtual. Ya hemos hecho algunas clases de manera virtual. Tenemos acá algunos equipos frente a eso. No sé si acá los pueden ver. La cámara está bueno, aquí están los equipos y por allá está el servidor donde ustedes pueden de manera remota conectarse al equipo, y no tienen que tener software, no tienen que tener nada, simplemente se conectan con un navegador, un computador, y en el servidor ya tenemos todo para que ustedes puedan conectarse a los PLCs, programen PLCs, pantallas, variadores, bueno, lo necesario ahí como pausa comercial. No siendo más, les agradezco a ustedes por su tiempo. Espero nos encontremos pues en una próxima ocasión, y espero que este espacio haya sido de su agrado y les haya servido pues frente a las dudas que ustedes tengan en su planta. Vale. Muchas gracias, Brian. Gracias a todos. Gracias, compañero. Hasta luego. Por ahí está hablando el laboratorio virtual. Pues tendrían que hablar con el equipo comercial porque está disponible para hacer cursos, ¿no? Cursos virtuales. Entonces, el laboratorio virtual es para los cursos, y estamos viendo de qué manera pues lo flexibilizamos un poco. Por el momento les adelanto que eso es lo que tenemos, y que más adelantico de pronto puedan escuchar de pronto si esté abierto al público o no. ¿Listo? Sí, de pronto, no sé si la charla la estábamos grabando, Norita, Sí, quedó grabada. que si la pueden compartir. Sí, claro, no hay ningún problema. Muchas gracias a todo el grupo Camati por el espacio. Espero estar nuevamente en la capacitación de Tía Porter. Listo. Gracias a todos los organizadores y quienes presentan, muy amables. Vale, con muchísimo gusto, Alex. Sí, buenas tardes. Sí, buenas. Buenas tardes. Sí, gracias por todo este material compartido.
me interesa lo del laboratorio virtual, como un acercamiento más pronto a esa idea que han generado para poder visualizar todo esos componentes. No sé cómo serían los procedimientos, los pasos para poder interactuar con ellos. Bueno, por el momento estamos haciendo pruebas, hemos hecho algunas capacitaciones internas. Yo creo que por ahí unos 15 días ya tenemos un poco más aterrizado el tema de si vamos a lanzar un curso al público o si lo hacemos de manera empresarial. Igual te puedes acercar al equipo comercial, a ver de pronto ellos qué razón te dan por ahí dentro de 15 días, a ver si ya lo lanzamos abierto al público o si lo tenemos de manera empresarial, ¿sí? Porque estamos pues ajustando unas cositas por ahí, pero ya está funcionando todo bien. Entonces, más adelante, si te comentamos el tema, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Listo, Edgar, te estaremos contactando. Muchas gracias. Gracias, muy amable.